Hace unas horas estuvimos analizando la amenaza del presidente Donald Trump a Guatemala, a sus remesas y a su comercio en relación con que no está contento que Guatemala al final no se va a convertir en un tercer país seguro en lo que toca a la llegada de inmigrantes centroamericanos. En vista de la reacción del presidente Trump a lo que está sucediendo en Guatemala, la pregunta queda, ¿qué pasa con México? ¿Realmente México está a salvo de ser forzado en convertirse en tercer país seguro y evitar futuras amenazas arancelarias del presidente Donald Trump? Le voy a preguntar a un experto su opinión. Luis de la Calle, experto en comercio, ex negociador, por cierto, comercial. Qué gusto, Luis, qué hombre tan ocupado, ha sido tan difícil tenerte cerca y hoy tengo el gusto de saludarte y de preguntarte. Sabemos que habría que hacer cambios en las leyes en México, sabemos que el propio canciller Ebrard ha dicho, nosotros tenemos nuestra ley, no incluimos el tema en esa ley y Estados Unidos tiene la suya, pero ¿tú crees realmente que está México a salvo? A salvo del presidente Trump no está nadie. Él es el presidente arancel, ha hecho muchas amenazas en muchas ocasiones, algunas las ha cumplido y otras no, y debe esperarse que en algún momento México recibirá otra amenaza. Lo que creo que debemos hacer en México es tener un poco la pierna más fuerte y no ceder tan rápidamente a las amenazas de Trump, porque en el fondo, creo, no son creíbles. ¿Qué harías distinto respecto de las reacciones que viste originalmente de las autoridades mexicanas cuando Trump amenazó esa primera vez? Estados Unidos no puede imponer un arancel generalizado a las exportaciones de México a Estados Unidos por una simple razón. Las exportaciones mexicanas tienen un alto contenido de productos e insumos de Estados Unidos, sí, y por lo tanto ponerle un arancel a lo que viene de México es ponerle un arancel a los productos de Estados Unidos. Entonces, en el fondo, el presidente no lo va a hacer, pero sí lo va a amenazar y lo hace exitosamente para obtener concesiones en otros ámbitos. Entonces, lo que hay que hacer obviamente es colaborar en materia de seguridad, en materia de inmigración con Estados Unidos, pero no ceder ante la amenaza que hace el presidente Trump desde mi punto de vista. No te toca a ti el tema de Guatemala, pero sí toca el tema comercial, el libre comercio. ¿Hay alguna estrategia que tú recomendarías a los países de Centroamérica en materia comercial para impedir que, digamos, llegue este David contra Goliat como última medida de presión de Trump a estas economías? Bueno, un país como Guatemala tiene menos instrumentos que México porque tiene un distinto tamaño. México, sí, es el primer mercado del mundo para Estados Unidos y en cambio Guatemala pues es un país relativamente pequeño, entonces tiene una situación más difícil. Lo que hubiera requerido Guatemala es que México hubiera tenido una posición más firme para evitar que este tipo de amenazas se utilicen de una manera más frecuente. Estados Unidos tiene que, obviamente, que encontrar colaboración y apoyo de México, de América Central, sobre muchos temas, pero la manera de hacerlo creo que no debe ser a través de amenazas, porque las amenazas en el fondo no terminan funcionando, porque lo que se requiere es cooperar para que haya más desarrollo en la región y no menos. Sin ninguna duda. Hablamos ahora del TEMEC, del USMCA. Estuvieron legisladores demócratas, en particular allá con el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué posibilidades ves tú en los plazos de lo que es la ratificación acá en Washington? Bueno, si no se ratifica en las próximas semanas o al principio del otoño en Estados Unidos, en octubre, difícilmente va a ser aprobado este año y probablemente el que entra menos porque es un año electoral. Entonces, en realidad quedan pocas semanas para que las preocupaciones que tienen algunos legisladores sean atendidas y se pueda conformar una coalición que permita que se apruebe este tratado. Se requiere un mínimo número de demócratas en la Cámara de Diputados para que esto sea aprobado. Yo considero que son más o menos entre 40 y 50 y no se requiere a todos ellos. Entonces, la pregunta que se tiene que hacer Nancy Pelosi son dos. Una, ¿puede ella colaborar con el presidente de Estados Unidos en un tema como el tratado entre México, Canadá y Estados Unidos? Y la segunda, ¿qué tipo de concesiones necesita para obtener entre 40 o 50 votos? ¿Se puede hacer? Sí, sí se puede hacer. ¿Se va a hacer? Bueno, el nivel de polarización que hay en Estados Unidos hace de difícil predecir si esto va a tener éxito. Lo que sí sabemos es que están alineados todos los funcionarios de la Casa Blanca en favor de su ratificación. ¿Crees que de algo sirvió para acallar esas preocupaciones este viaje de los legisladores y su encuentro con el presidente?
Sí sirve porque algunos legisladores se han pronunciado en contra del tratado, sí, algunos de los que vinieron, pero como les dije, no se requiere todos ellos. Claro. Lo único que se requiere es un número relativamente razonables que se pueden obtener de la frontera con México y de la frontera con Canadá. Luis de la Calle, tú sabes que dentro de la política de este actual gobierno del presidente López Obrador se incluye pues la austeridad republicana, austeridad que ya ha tocado directamente a las oficinas de comercio que tenía México por el mundo. ¿Qué representan para ti estas medidas en relación con un país que está abierto al mundo, que tiene varias relaciones importantísimas además en materia comercial y está buscando incluso diversificarlas? Son ahorros mal entendidos. México tiene o tenía efectivamente oficinas en el extranjero. Yo estuve a cargo de ellas varios años. Son pequeñas, son muy eficaces y son muy rentables para el país. Tenemos ahora, por ejemplo, la diferencia en Estados Unidos en materia de la exportación de jitomate mexicano a Estados Unidos. Bueno, eso solamente se puede atender con una oficina comercial sólida, robusta, profesional en Washington, y cerrarlas, desde mi punto de vista, es un error que nos va a acabar costando más caro, porque algún día las vamos a tener que reabrir. Luis de la Calle, gusto saludarte y verte. Gracias. Encantado, Gaby, igualmente. Buenas tardes.